¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos hoy a Caretas Digital. La tercerización está en debate. De un lado, los gremios están reclamándole al Congreso que antes de que termine esta legislatura, lo cual es inminente, derogue, ¿no? el controversial decreto supremo, ¿no? que acota las actividades de tercerización de manera importante. Hay sectores que, por supuesto, reclaman de manera especial, como la minería. eh, Hoteleros también han manifestado las de la tercerización. El ex ministro de Trabajo, Cristian Sánchez, acaba de señalar en el foro Mitos y Verdades sobre la tercerización laboral que esta práctica por naturaleza resucita una vieja forma de agenciarse de mano de obra en la que se alquila la mano de obra, hecho que transgrede la dignidad, dado que las personas no son bienes. Aún así, esta figura se impulsó para que las empresas mejoren sus servicios. ¿Dónde está, digamos, no sabemos si la verdad está a mitad de camino o no? Porque finalmente estos gremios, como decimos, estos sectores que son importantes, por cierto, para el desarrollo del país, exponen argumentos que tienen que ver, por ejemplo, la minería se refiere pues a la intermediación, cómo ellos contratan a las empresas que se hacen responsables incluso por sus trabajadores, etcétera, etcétera, y otros defienden la tercerización bajo otros argumentos, por ejemplo, como el de estacionalidad y otros más. ¿Dónde está, si es que es posible, establecer un equilibrio, tomando en cuenta, por supuesto, los derechos laborales que tienen los peruanos y las peruanas? Vamos precisamente a preguntarle al exministro especialista, por supuesto, también en derecho laboral, Cristian Sánchez, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Cristian? Gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a ti, Enrique, por la invitación. ¿Dónde está la situación, digamos, ya en este punto, ¿no? En estas horas finales, donde no sabemos si el Congreso va a definir el tema o no? Y por supuesto también se habla pues de las amenazas, se ha dicho, ¿no? Del ministro de Trabajo contra los actores del Poder Judicial que operen contra este decreto. ¿Es adecuado el decreto? ¿Podemos avanzar en el contexto de ese decreto? ¿No afectaría la economía? O en todo caso, ¿por dónde va el camino y la situación actual? A ver, Enrique, yo el día de hoy pude participar en este evento que ha realizado el Ministerio de Trabajo para hacer algo que pocas veces se hace, ¿no? Desde la autoridad pública, que es debatir este tipo de medidas. Por eso también es saludable que tú abras un espacio de este tipo a través de los medios de comunicación, ¿no? Y mira, la contratación indirecta, como se le denomina en el derecho del trabajo, tanto la intermediación como la tercerización, son supuestos que en el desarrollo histórico del derecho del trabajo, desde su nacimiento, además que es una de las ramas muy jóvenes, ¿no? El derecho civil es mucho más antiguo, el derecho del trabajo nace inicios y mediados de las revoluciones industriales que se dieron, ¿no? A mediados del siglo XIX y fines del siglo XIX. Entonces, su antigüedad, en comparación con otras ramas del derecho, como el derecho civil, es menor, es más reciente, ¿no? Entonces, excepcionalmente en el derecho del trabajo se admitía la contratación indirecta, ¿no? Porque la contratación de los trabajadores, de la mano de obra asalariada, trabajadores y trabajadoras, siempre fue históricamente directa, es decir, entre empleador y trabajador y trabajadora, sin que intermedie, sin que aparezca una tercera persona jurídica, ¿no? Ahora, desde los inicios del derecho al trabajo, como lo recordé en el evento, surgieron estas figuras que no son nada nuevas, ¿no? De la intermediación, de interponer personas jurídicas que suministran personal, que fueron siempre históricamente supuestos excepcionales, ¿no? Controlados, limitados, por una razón fundamental, ¿no? En el evento al que participé el día de la mañana, se mencionaba que hay cuestiones ideológicas, que hay cuestiones económicas. Sí, las hay cuestiones ideológicas y hay cuestiones económicas en este debate, pero en este debate no hay que perder de vista que está en discusión la dignidad de la persona, ¿no? De la persona encarnada por el trabajador, ¿no? ¿Por qué el trabajador y por qué no la persona natural o la persona jurídica empleador? Por una cuestión muy sencilla, que es la parte históricamente más débil de la relación laboral, ¿no? Y que además tiene profundos contenidos valorativos, éticos, ¿no? Yo además he citado autores como el profesor Oscar Hermida, un conocido laboralista uruguayo, que mencionaba que, por ejemplo, una de las justificaciones éticas jurídicas o ético-jurídicas del contrato de trabajo es la imposibilidad de que el empleador transfiera el riesgo al trabajador, ¿no? Un ejemplo de eso
es la responsabilidad objetiva en materia de accidentes de trabajo. El empleador responde de los accidentes de trabajo, ¿por qué? Porque es titular de los medios de producción. Entonces, si es titular de los medios de producción, asume los riesgos, ¿no? Cuando tú interpones personas jurídicas en una relación que debería ser directa, estás, como consecuencia inmediata, transfiriendo el riesgo a una tercera persona que es la que se va a encargar del personal. Por eso es que estas figuras en todo el mundo están limitadas, ¿no? Ahora, ¿cuál es el contexto nacional? El contexto nacional es la reforma de los años 90 que, por ejemplo, privilegió la contratación temporal sobre la contratación a plazo indefinido porque hay 9 modalidades contractuales a plazo fijo. ¿Qué ha generado eso si tú lo combinas con la tercerización? Simplemente transfieres el riesgo de la planilla, ¿no?, a una tercera empresa, que es la que contrata la mano de obra asalariada, que a su vez la ponen a disposición de la empresa principal, ¿no? Los trabajadores son puestos a disposición, pero además son puestos a disposición con vínculos indefinidos, no, con contratos temporales. De tal forma que, como es mano de obra generalmente mediana o escasamente calificada, rota ese personal, ¿no? Y cada vez que, que la empresa tercerizadora se desvincula de la empresa principal o cliente, le opone al trabajador el vencimiento del contrato. Dice, mira, hasta acá tu contrato porque ya la empresa principal ya no me va a contratar. Entonces, ¿qué es lo que ha generado? Ha generado pues una altísima rotación, un ejército de mano de obra precarizada, sin estabilidad en el vínculo, con salarios a la mitad. Tú sabes que la contratación temporal en el Perú permite pagar la mitad de lo que se le paga a un trabajador indefinido, y eso lo dicen las estadísticas laborales. Entonces, Ahora, eso pero es... allí detenemos un segundito. Allí lo que además entiendo es que intermediación y tercerización no están distintos. Mira, en el Perú se distinguieron, ¿no? Si tú revisas la ley de intermediación, se establece que la intermediación es para actividades complementarias, como cuáles: limpieza, mantenimiento. Entonces tú contratas empresas de intermediación para limpieza y mantenimiento, pero es una discusión de palabras, porque esas empresas en realidad son de tercerización, porque tú has transferido parte de un proceso, la limpieza de tu empresa, la limpieza de un hospital, la limpieza de un centro educativo, la seguridad de un banco, la has transferido a una tercera empresa que tiene por objeto brindar un servicio de seguridad, un servicio de limpieza, un servicio de mantenimiento. Eso propiamente, conceptualmente, es tercerización. Solo que acá le pusieron intermediación, porque en ese momento no estaba regulada la tercerización, tan solo estaba regulada la intermediación laboral, que es interponer una segunda persona jurídica que, autorizada por ley en un registro, suministra, entre comillas, personal para cumplir con un objeto, que es la limpieza de mi negocio, la seguridad de mi negocio, el mantenimiento de algunas áreas de mi negocio. ¿De acuerdo? Eso, analíticamente, en términos conceptuales, era tercerización, solo que la tercerización no estaba regulada. Entonces la tercerización quedó escindida en dos: en lo complementario, que estaba en la ley de intermediación, y en aquello no complementario, inclusive actividades principales, que estaba en la ley de tercerización, con todos los problemas que te he mencionado, con todos los problemas de alta rotación, inestabilidad en el vínculo. Sirve también como un mecanismo disuasivo para la afiliación sindical, porque ¿qué es lo que sucede? Se quieren organizar los trabajadores de las tercerizadoras e inmediatamente vienen los despidos encubiertos en no renovación del contrato temporal. Entonces se utiliza también como una herramienta antisindical. ¿Que eso no debe estar permitido? Por supuesto que no debe estar permitido, pero en este país donde la libertad sindical tiene todas esas debilidades, se convierte pues la tercerización en una herramienta más de precarización, y no para lo que surgió, que era promover actividades altamente especializadas, de alta productividad. Pero dime, te pregunto, analiza nomás la tercerización en la minería. ¿Verdaderamente promueven una mayor productividad, ¿no?, una alta especialización? No, ha servido ¿para qué? Para segmentar fases el proceso productivo, transferir el riesgo a terceras empresas y generar pues todo este mecanismo de rotación, que lo que hace es deprimir los salarios y generar inestabilidad en los vínculos, ¿no? El argumento, así a grosso modo, para que la audiencia entienda como repito, estas posiciones se confrontan y sacar su propia posición, me refiero, es que esto va a encarecer todavía más esa actividad tan compleja, según el empresario, que es hacer empresa en el Perú. Siempre se señala, nosotros lo hemos conversado antes para la edición impresa cuando usted era ministro, sobre el tema de
supuesta laboral, ¿no? Usted siempre me acuerdo que respondía, oiga, pero tú ya tienes una cantidad de abanico para hacerle el quite a esa rigidez, a esa supuesta rigidez, ¿no? Entonces, Sí, digamos claro. que la situación siempre es más compleja. Sí, mira, Pero a lo que ver, señalan es que el impacto de un decreto como este va a ser gigantesco precisamente por lo difícil que es hacer empresa. ¿Eso no es cierto entonces desde esta línea? creo que el argumento que está detrás de lo que tú mencionas es el argumento de los costos y los sobrecostos laborales, ¿no? Esta Uh -huh. bendita, este, una manera, es una especie de mantra que se repite desde los años 90 y que no permite ver dos situaciones, ¿no? En primer lugar, que vivimos en un país donde la legislación laboral de los 90 permite 9 modalidades de contratación temporal. ¿De acuerdo? Si tú analizas la planilla electrónica, que es el stock de trabajadores asalariados formales en el Perú, las 3/4 partes son temporales. Entonces, ¿qué costo del despido hay ahí? Si las 3/4 partes del stock de trabajadores formales en el Perú, que es 1,5 millones de asalariados, un poco más, son temporales, ¿qué costo del despido hay ahí? Ninguno, costo cero. Uh -huh. Adicionalmente, tú revisas la planilla electrónica, el promedio de ingresos de los trabajadores formales en el Perú es 2.300 soles, Enrique. O sea, 2.300 soles, estamos hablando de sobrecostos laborales. Bueno, ya si como empleador Uh no -huh. puedes pagar al menos 2.300 soles en promedio, entonces dedícate a otra cosa, ¿no? Uh Porque -huh. si, digamos, hacer empresa no significa tampoco hacer empresa sobre la base de la precarización, ni de echar, agenciarse de mano de obra barata, ¿no? Uh -huh. Cuando todos los caminos hacia el desarrollo, este es el otro enfoque, no van por el tema de los costos laborales, y tú lo sabes, van por el lado de la productividad, Uh de -huh. incrementar la productividad, que es un factor infinito y que tiene menor lesividad social, porque cuando hablamos de derechos, hablamos precisamente de un orden de valores que es el Estado constitucional de derecho, así como existe la libertad de empresa, existe pues la libertad sindical, existe el derecho a la estabilidad en el trabajo, el derecho a una remuneración justa, equitativa, buenos ingresos. O sea, no solo es libertad de empresa en el mundo del Estado constitucional de derecho, hay otros derechos. Y si tú miras, por último, y con esto cierro mi idea, si tú miras el camino al desarrollo de las economías de los países que están, por ejemplo, en OCDE, ¿se han basado en la precarización del empleo su camino al desarrollo? No, pues, porque armonizan libertad de empresa con derechos. Solo acá se ha vendido esta idea de un falso dilema entre derechos laborales y productividad, cuando la productividad y los derechos Uh pueden -huh. ir de la mano, y ese es el ejemplo de las naciones que están en situación de desarrollo, ¿no? Para ir terminando, entonces, claro, usted ha ido describiendo en estos minutos varios de los elementos que constituirían una reforma mucho más integral. Exacto. El hecho no estamos hablando de algo mucho más amplio, ¿no? Que tiene que ver con esta cantidad de regímenes, que tiene que ver con los derechos laborales, que tiene que ver con la libertad de sindicalización, que es muy importante, porque el Que Perú es uno nadie de la los países menciona, menos Enrique. sindicalizados del continente. Nadie la menciona. Nadie la Eso hay que menciona. decirlo, ¿no? Porque por Claro. lo general tener ese relacionamiento serviría para negociar las Equilibrar, tensiones de otra forma, equilibrar, ¿verdad? equilibrar. ¿No? Así funcionan los mercados de ¿No? trabajo, con equilibrios, ¿no? Exacto. Entonces, digamos, tener eso de manera más cotidiana ayudaría. Pero entonces, ¿usted no cree que el impacto del decreto finalmente cuando entre ya en todo vigor sea el que se está diciendo desde el sector privado, desde el sector sobre todo de los gremios? Pero a ver, lo que yo solicitaría a quienes argumentan de esa forma es, bueno, que muestren Uh su, -huh. como dirían los economistas, su evidencia empírica, ¿no? El Uh debate -huh. es Uh -huh. económico, sí es económico, pero no es solo debate económico. No podemos Uh -huh. reducir el mundo complejo de las relaciones de trabajo en el mundo únicamente a una visión económica o economicista, como yo lo he indicado en varios foros, que es un sesgo en la discusión, porque el debate no es solo económico, es un debate también sobre los valores en una Uh sociedad, -huh. Uh ¿no? -huh. Los valores del trabajador, de la trabajadora, de su ejercicio a la libertad sindical, además de los problemas del sistema de pensiones que varios explican en esta estructura de mercado donde la mitad de la fuerza de trabajo en el Perú es no asalariada, Enrique. Es una bomba de tiempo. Uh -huh. Es una bomba de tiempo. Hay 6 millones de no asalariados en el Perú. Si le Claro. sumamos el trabajo familiar no remunerado, bordean o sobrepasan los 7 millones, frente a 6 millones de asalariados, donde la mitad está no registrado.
Entonces, ese es el camino al desarrollo que queremos ofrecer como sociedad, el del ejército de trabajadores asalariados que están como no asalariados porque no encuentran un trabajo asalariado en el Perú. Eso no es, ¿no? Eso no es el camino de desarrollo que queremos, que no quiere De nadie en el acuerdo. mundo, ¿no? Y es muy importante para rematar sencillamente la idea que usted señala, que es otro de los argumentos, ¿no? Oye, ¿se va a dañar más el empleo formal? Bueno, cuando se acerca uno a ese empleo formal, resulta que una mayoría es tercerizado Pero si esto, y que otro son número muy temporales, Enrique, importante es bastante temporales. precario, ¿no? Claro, temporales, rotan, entran y Bien. salen del mercado de trabajo. Eso es menor ahorro en pensiones. La gente se queja de las menores pensiones. Pero a ver, te explico. Si tú te afilias a una AFP con un salario promedio de 2.400 soles, ¿quieres tener más pensión? ¿Cómo lo vas a obtener si ganas 2.400 en promedio soles? No puedes tener más pensión con salarios bajos. Y los salarios, entre otras causas, son bajos porque no hay negociación colectiva en el Perú. No la hay, no existe la negociación colectiva, porque hay un 6% de afiliados a una organización sindical. Entonces, el panorama es complejo e invita a una reforma sistémica, no a reformas tampoco puntuales, parches, ¿no? Usted se acuerda, Enrique, lo que hizo el presidente Vizcarra, sacó un decreto legislativo para regular el seguro de vida. ¿Qué cosa es el seguro de vida? Es un fósil. Es un fósil cuando los sistemas de protección eran comprar pólizas, ¿no? Antes de que existiera la seguridad social. Cuando esa protección frente al riesgo de perder la vida en el trabajo debería estar dentro de un sistema de seguridad social, ¿no? La CTS como mecanismo de desempleo, o sea que el empleador financie la situación de desempleo de su trabajador, cuando en todos los países del mundo y el Perú ha ratificado un convenio con la OIT, o sea, compromete a establecer un seguro de desempleo, que no lo tiene. Nos estalló la pandemia y nos agarró sin seguro de desempleo. Bueno, en esa situación, ¿qué vía al desarrollo puedes construir con esa precariedad? Y claro, y esto por supuesto nos lleva a ese objetivo, ¿no? De estar en la OCDE y esta terrible es nuestra Bueno, realidad. El objetivo de estar en la OCDE de tiene, repente por quieren supuesto, estar. muchísimos compromisos con respecto a materia Por laboral. supuesto, quieren estar en la OCDE con trabajo no asalariado que predomina en el país, quieren estar en la OCDE sin derechos, con alta rotación, con salarios bajísimos. Por eso va a ser una fantasía más, ¿no? ¿Qué duda cabe, Cristian Sánchez? El debate va a continuar y seguramente vamos a seguir conversando sobre esta materia. Le agradezco por estar hoy con nosotros en No, te Cadena Perpetua. agradezco la invitación a un espacio que saludo que sea plural, porque lamentablemente otros medios no hay esa pluralidad, esa necesidad de abrir el debate, y siempre van las mismas personas que tienen los mismos discursos de hace 30 años. Lo que necesitamos es escucharnos, además, qué duda cabe. Gracias, Por Cristian, por supuesto. estar con nosotros hoy. No, a ti. Buenas Gracias. tardes. Hasta luego.